Mejor tener cuidado. Uy. Y eso que estábamos en la zona más sencilla, según. Siempre se habla de ciudades perdidas, con riquezas inimaginables y paraísos de ensueño, pero hubo una que destacó, mencionada en diversas culturas, como el lugar del origen del maíz, el cultivo más importante de la tierra mexicana, la insignia clave de todo un país, el que alimentó pueblos enteros, y en mi búsqueda por saber más de aquella legendaria ciudad, me trajo aquí. Buenos días. Ya casi llegamos a nuestro destino, la zona arqueológica del Paxil. Solo faltan unos cuantos segundos para poder descender la pasajera. Muchas gracias. La pasajera nos ha dejado aquí, a unos cuantos metros de la zona arqueológica del Paxil. Tenemos que tener cuidado. Al final de cuentas, es propiedad privada. Los dueños ejidatarios de aquí lo han resguardado como un tesoro. Sí, podemos ver que no está tan limpio, tan cuidado, pero de alguna forma lo tratan de proteger. Incluso podemos ver alambres, los cuales custodian la ciudad del Paxil. Esto antes fue una ciudad en su mero apogeo. Quedó abandonada en el posclásico. Posteriormente saqueada, ya sea por algunos hispanos o por gente que también pertenecía a otras culturas. Al parecer aquí está la entrada. La verdad desconozco si el alambre está electrificado, pues hay que tener cuidado. Se ve que cortaron el alambre porque no está agarrado al tronco de la izquierda. Vamos a pasar por aquí con precaución. Quién sabe si los dueños están por acá cerca de este ejido. Las ruinas arqueológicas de la ciudad más importante que tuvo Misantla. Aquí Misantla tiene varias pirámides, está en el Paxil y también la que se encuentra en los ídolos, en el ejido de Morelos. Es donde se encuentra esta ciudad. En el libro Popol Vuh de los mayas se mencionaba una ciudad la cual fue partícipe del inicio de la creación del maíz. En el libro más importante de los mayas, el Popol Vuh, se mencionaba una ciudad de nombre Paxil, un término proveniente del quiché, una lengua maya, que puede traducirse como lugar divino. En el libro sagrado simbolizaba un lugar de abundancia y fertilidad, un sitio donde se originaron alimentos indispensables para la humanidad, especialmente el maíz, que es el elemento central de la creación del hombre en la cosmogonía mesoamericana. Pero ¿cómo es esto posible? Nos encontramos a más de 700 kilómetros de distancia de una de las ciudades principales maya, y aquí habitaron los totonacas. Se dice que esto puede ser a que la verdadera ciudad se encuentra más al sur y que Paxil realmente venga de un vocablo totonaca, el cual significaría río calichoso o pelvoso, debido a la abundante agua a base de ríos que rodean la zona. Y hoy la podemos ver explotada de esta manera, algo descuidada, sin duda alguna, pero que guarda un gran misterio. En el camino podemos ver las lajas de otras construcciones piramidales. Hay montículos de tierra, los cuales no están bien escombrados, no están bien limpiados, pero que anteriormente fueron edificios de esta ciudad, edificios que al día de hoy se encuentran enterrados. Hay que tener cuidado. Aquí hay pequeñas cuevas, puede ser hábitat de serpientes peligrosas. Eso, mientras nos movemos, hay que tener mucho cuidado que podemos pisar. Esta pirámide se encuentra un poco oculta, un poco descuidada. Hay más, de hecho hay una donde se puede entrar particularmente a sus entrañas. Este otro montículo es otra pirámide. La mayoría está abajo, oculta. De esta manera, la naturaleza reclamó lo que por derecho le pertenece. Han estado años sin limpiarse y no es la única. En muchas partes de Veracruz se encuentran esos montículos enterrados en la selva veracruzana. Todo esto fue una calzada. Las dos montañas que se encuentran a mis costados realmente son pirámides. De hecho, Veracruz es el estado mexicano que más pirámides ocultas o registros prehispánicos tiene en su interior que no han sido descubiertas o redescubiertas. ¿Qué son esas pirámides? Para acá atrás hay otra, pero tiene mucho monte. Hay una donde se puede entrar, ¿no? Es la de atrás. La de atrás, y por donde se entra, disculpe, no sé si se puede entrar. Ah, para entrar
Mira, aquí está un caminito, aquí Sí. ni se ve camino, pero en la entrada, y por está adelante está una galera, y también está una entrada. Pero anda un señor con su ganado. Pastoreando. Ajá, ahí está ya el dueño de los terrenos. Estos, si gustan preguntarle ahí o Ok. si quieren entrar por aquí pueden entrar. Ok, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Aquí encontramos un pasaje. Cuidado con la laja, está resbalosa. Aquí hay una huella que alguien pasó recientemente. Se encuentra una huella aquí. El barro está pisado y se ve que es nueva por lo fresco de la pisada. Aquí estamos en medio de lo que fue una calzada en su tiempo. Esta calzada es demasiado grande. De hecho, un dato curioso es que la calzada que se encuentra en el municipio de Los Ídolos, donde también se encuentran las pirámides, es más grande que la calzada principal que conecta las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán. Eso quiere decir la magnitud de la ciudad que habitaba aquí. Y hoy las encontramos de esta manera. Miren, un sopilote grande se acaba de pasar allá arriba. Vean esa ave tan hermosa y está grandísima. Wow. Sin duda alguna nos falta mucho de conocer sobre la ciudad de Paxil, tantas incógnitas que nos deja. El teocalli principal lleva el nombre de La Palma, debido a las figuras que se encontraron en su excavación. Estas excavaciones dotaron de información sobre la ciudad. Fue construida aproximadamente en el 1100 después de Cristo, en los últimos destellos del Tajín, o incluso posterior al abandono de la ciudad del Tajín. Por ello, tantos simbolismos y características similares a esta ciudad del trueno. Pero el basamento piramidal que se encuentra en el Paxil al fondo cuenta con una gruta, lo cual es muy poco común en las ciudades arqueológicas del Totonacapan, como Zempoala, el Tajín, Cuetzalan y por supuesto Paxil, que si eres de un futuro cercano ya conocerás la respuesta a este suceso en la aventura que tuvimos en el Tajín. Miren, qué buen detalle. La escuela primaria se llama El Paxil en honor a la ciudad que se encuentra aquí. Incluso en las paredes se encuentra pintada la pirámide que vimos hace un momento. Una buena forma de conmemorar sus raíces prehispánicas, y espero que en la escuela se enseñe la historia del lugar donde viven, donde habitan. Sin duda alguna sería algo muy interesante saber qué les enseñan a aquella ciudad, en este pueblo. ¿Qué conocen los pobladores? Si encontramos a alguien que nos pueda dar una entrevista, esperemos que sí, para completar este video. Mi jefe, una pregunta, buenos días. Para entrar a la poza, Todavía le falta a la villa. Sí, a la villa. ándale. Sí, todavía estoy mal yo. Es aquí. Pero es que se ha cerrado la entrada. Pero no hay nadie que habite ahí. Uy, yo creo que no. Puedes ir dándole vuelta a este terreno y ya te metes allá. Ah, Muchas Entonces, gracias. Nomás denle vuelta y donde haya entrada que no haya. Aquí al cielo de vivero donde están unas vacas. Sí. Ahí ya caes al mismo arroyo. Ah, ok. Es el mismo perfecto. arroyo. Sí, mi Muchas jefe. gracias. Ahora. Gracias, le agradezco. Aquí toca bajar para llegar a la villa. La entrada principal estaba cerrada y toca entrar por la secundaria. Vean esto, la selva nos presagia su entrada. Encontramos dianas en los árboles. Hay que tener cuidado. Ha llovido, las piedras están muy enlamosas. Aquí es imposible no llegar sin ensuciarse. Está muy sucio, muy enlodado. Y vean, las piedras están sueltas. Ya hemos cruzado la primera etapa. Bajamos el sendero más peligroso. Ahora vamos aquí. Es quedar entre las piedras. Sí, aquí es más fácil. Simplemente es pisar bien las piedras precisas y sin problemas llegas al final lo que nos espera. Hay que aprovechar que no ha llovido de una manera muy precipitada para que podamos avanzar rápidamente. Cuando esto llueve, el agua sube y cubre todo esto. La lluvia empieza a caer aproximadamente en esta temporada a las 5, 6 de la tarde. Tenemos aproximadamente 7 horas para recorrerlo con calma. El problema es cuando nos topamos esto. El agua está un poquito alta, tenemos que rodear mucho. En este caso sería por acá. Ahí podemos ver el camino, las piedras que están secas. Vean, aquí el agua es turquesa. ¿Cuándo he visto un agua así de esta manera? Y esa parte ya está profunda. Yo creo que 1,70 m de tener. Sin duda alguna ahorita podría cambiar y aventarme un clavado sin problemas. Esta parte siempre me gusta mucho. Botas fuera, vamos a ponernos un short.
Pero vaya problema que nos toca aquí. Vamos a subir esa piedra grandota con la que adelante. Vean esto. Tenemos que bajar escalando o de un salto. Miren, esta planta siempre me llama la atención. Vean cómo al tocarla se cierra. Una planta que crece muy comúnmente en esta zona. Al tocar el roce, como medida de defensa, esta planta cierra sus hojas. Aquí podemos encontrar de todo, sin duda alguna. ¡Vean eso! ¡Por fin hemos llegado a la poza de la villa! ¡Vean esa majestuosidad! ¡Cómo nos deslumbra con sus aguas turquesa! Este lugar tiene una profundidad de aproximadamente unos 7 metros. Sin problemas podré saltar por aquí. Pero vamos a hacerlo con precaución. Ya no soy tan temerario como antes. De aquí se extrajo la laja principal para construir el sitio arqueológico del Paxil. De aquí vinieron las lajas. De aquí se extrajo el barro para hacer las combinaciones y pegar los bloques cada uno. Nos maravilla nuestra majestuosidad. Como de aquí salió el material suficiente para construir una ciudad entera. Y sin duda alguna nos deja maravillados. Hay que preparar el chapuzón y retirarnos. Estamos casi al final de nuestra aventura. Sin duda alguna, una maravilla natural aquí en Misantla. Y vean, para bajar este pasadizo, wow, hay que tener mucho cuidado, está muy resbaloso, se patina. Bueno, aunque no te mueres, sino si sabes nadar no te mueres, caes en el agua. Pero mejor tener cuidado. Uy, y eso que estábamos en la zona más sencilla según.